Primero Se se fue, fue se fue la se fue. cámara, güey. No, ahí volvió. Ahí está. Estamos en progress. Se está Estamos grabando, sí, al tal aire. cual. Con ¿Qué algunos tal? problemas técnicos iniciales, estamos de nuevo al aire, compañero. Sí. Gusto saludarte. Que estés ¿Cómo has muy bien. estado? Yo bien, fíjate, con harta pega, con harto trabajo. Me das mucho trabajo tú. Sí, sí, así veo. Es que eres Estas muy. conversaciones. ¿Eh? ¿No tendrás algún toque obsesivo por ahí, acaso? Lo más probable, lo más probable. En mi taller de lectura dicen eso, que tengo, como soy, me dicen el Mateo, El Mateo, pero claro. sí, porque me interesa el libro que estoy leyendo, pero todo lo que abarca el mundo del libro, el autor y las cosas y el contexto. Entonces parece que tengo un poquito de gula, De conocimiento, una gula de, claro, de saber, de poder cachar más, de claro, abrir el abanico de las cosas que presenta un tema. claro. Bueno, nosotros estamos en el propósito, hace un buen rato ya, Así hablando es. harto de eso, y bueno, hablando de la base piramidal para construir el propósito. Porque tú decías, el propósito hay un propósito de la existencia que es la evolución, ¿no es cierto? El propósito de la existencia o de la, ¿qué podríamos decir? De la biología y de la naturaleza humana, de la creación, como queramos llamarle, Ujú. tiene su propósito que es la evolución, ¿no? Sí, Pero nosotros, personas humanas, tenemos un propósito personal. Y sí, es el que hay que buscar, hay que investigar y hay que construir, inventarse a sí mismo, ¿no? claro. Mira, eh, eh, no hay que buscarlo, hay que inventarlo. En Eso. eso habíamos conversado. Porque cuando la mayor parte de la gente cree que hay que buscarlo en alguna parte, como si hubiera una estantería de propósito en el supermercado. Claro, claro. ¿Ya? Exacto. Entonces, es arbitrario el propósito, es decir, per se no existe ningún propósito predestinado para mí, ninguna misión, como hay gente que supone que sí existe una misión. Podemos venir a esta vida para aprender de algunos karmas de vidas anteriores, eso sí, pero un propósito que tú digas, hay alguien que escribió un propósito para cada uno de nosotros y por lo tanto tenemos que venir a ejecutarlos, eso es una creencia, a mi juicio, falsa. Ujú. ¿Por qué? Porque la unicidad se está experimentando en mí en la dualidad que yo tengo, Exacto, claro. ¿ya? Entonces, la dualidad que yo vivo, que es la vida cotidiana, ¿m? En la dualidad, yo estoy aportando una experiencia que la unicidad, es decir, el uno o el todo, o el Dios, como le queramos llamar, Claro. no puede, no puede tener esa experiencia. Es decir, mira qué curioso. O sea, la Es que no ventaja, puede, porque si es la unicidad, no puede tener la experiencia de la dualidad, po. no, no puede, porque es otra dimensión. Entonces, Exacto. entonces Dios está de turista en la dualidad. Mira, dicho en forma muy burda, ¿no es cierto? Pero es para quitarle un poco de reverencia a todo esto. ¿Mm? Bueno, no, sin ir más lejos, en la religión católica que aprendimos, yo por lo menos la que aprendí de chico, Dios se tiene que hacer hombre, se tiene que hacer hombre para salvar a la humanidad. Es el mito o el constructo, ¿no? Claro, sí, Tiene que pero hacerse dual, la unidad tiene que hacerse dual. sí, pero yo creo que en la Biblia no está dicho en el mismo espíritu que estamos hablando nosotros ahora. Lo más probable que no, pero Está, lo que nos explican es eso. claro, pero nos explican eso más bien como un acto, entre líneas, un acto de humildad de Dios, de Sí, convertirse en algo inferior, que es el ser humano, respecto a claro, Dios, para poder sacarlo del pantano, ¿no es cierto? exactamente, para Es un limpiar la acto, ofensa, es un acto como de empatía divina. Bueno, pero misericordia. eso es el cristianismo. ¿M? Dejémoslo atrás por un momento.
Sí, pero se parece un poco a la explicación de que la Claro, unicidad no puede hacerse dual, porque no es, claro, es unicidad, po. es Sería ir unicidad, contra su propia naturaleza. claro. Entonces, el, el, la unicidad no puede tener propósitos donde esté incluida la dualidad. Puede tener propósitos desde la unicidad, si es posible. ¿Ya? Claro, porque el propósito implica tiempo, además. Claro. Entonces, supongamos que existe ese propósito. Al existir, entra en el momento que nos encarnamos en la dualidad, en un cuerpo biológico, entra a una condición que es un mix entre unicidad y dualidad, que Ujú. le hemos llamado la condición humana. Ya, esa condición humana se experimenta a sí misma viviendo y viviendo decide en qué dirección caminar en el tiempo. Correcto, Y ese es el propósito. correcto, claro. Sí, ¿Ya? sí, tal cual. Bueno, y Bueno, tú decías también, es que tú me dices correcto, pero para las personas que no nos han visto en capítulos anteriores, estoy haciendo una síntesis. no, estupendo, hazlo siempre nomás. Yo siempre digo claro y correcto cuando a mí me queda claro y lo siento que está bien, po. No tengo otra manera Es que el de claro, adherir, de es que, adherir. es que el claro ¿cómo se llama? Fuera de Chile, quiere decir obvio. Ah, mira, no, 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 O no. sea, o sea, estás diciendo una obviedad. Por eso es que yo No, aclaro, no. porque, Ah, mira, ¿ya? no sabía que eso tenía otro significado. Exacto, por eso es que yo siempre te lo aclaro, porque tú dices, claro, claro, claro. Yo sé que para Claro, ti, como chileno, que me estás queriendo decir, entiendo lo que me estás diciendo, me hace sentido. me hace Me hace mucho sentido, sentido lo que estás diciendo. Me pero queda claro. en otra parte del planeta es obvio, las cosas o las obviedades que estás diciendo, ¿cómo se te ocurre? No, porque de obvio no tiene nada, po, todo lo contrario. Ya. Hay que tener patas y cerebro para ir hacia allá, po, No, para... por eso lo aclaro, porque si hay seguidores internacionales, eh, entiendan esta cosa lingüística, ¿te fijas? Y yo les pido disculpas si es que le he hecho No, entender otra tranquilo, cosa que no es lo que corresponde. ya. Bueno, y estábamos en eso, en el propósito, y vimos tu base, ¿te acuerdas? Los Sí, cuatro lados de tu pirámide, que pudiste explayarte bastante en eso, y después y yo fui a preguntarle a algunos amigos cercanos sus propósitos, algunos de ellos los comentamos, incluso había uno que hablaba de no desafinar en el coro del universo, ¿te acuerdas? Y tú sí, decías, pero qué es el universo para esa persona? Habría que preguntarle qué es el universo para esa persona. claro, Hasta donde logré investigar, el universo para él es como toda la existencia, es como lo que veo y lo que no veo. Todo es como la realidad, como la historia entera en un segundo, mi mirada del todo. De alguna manera la mirada ya. del todo sería el universo para esa persona. Pero mira, Entonces, sí, está bien, siente esa persona que ese todo tiene un tono, es como una música, una sinfonía o una melodía, ¿ya? Y esa persona dice, yo no quiero desafinar en esa melodía universal del todo. ya. Mira, de partida eso es un deseo. Ya, No, el deseo es no quiero desafinar, ¿ya? claro, Porque yo me sentiría mal en la medida que si yo tengo la creencia, y mira, vamos de nuevo al tema de siempre, las creencias. Yo tengo la creencia que ese todo es afinado, está implícito, claro, ¿no es cierto? Y yo no obvio, quiero desafinar, o sea, yo quiero está entrar en sonando bien. sintonía con eso, École, ya. Entonces, primero habría que, antes de saber en qué podría desafinar, habría que conocer la melodía.
claro. Ya, pero si esa persona dice el universo y hace así con las manos, pero no te explica lo que es el universo ni nada, sino que es una expresión casi emocional de maravilla frente a la inmensidad, por ejemplo, o a la Claro. variedad de las especies, o a la naturaleza, etcétera, etcétera. Bueno, yo puedo deducir a lo que se está refiriendo, pues no desafinar, pero Mm, no llega a ser una cosmovisión, ya. es simplemente un deseo de que ante tal maravilla yo no quiero hacer el ridículo. ¿Ya? Claro, 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 exactamente. Ya. Claro. No quiero ser una Entonces, mancha en ese cuadro hermoso. entonces es una preciosa frase poética, pero que no sirve porque está difícil ¿De qué? ¿De qué? de aterrizarlo, Ah, ya, ya, ya. ¿ya? Entonces, Perfecto. ¿cómo sería aterrizado? Eh, Teniendo una concepción de ese universo más desarrollada, Claro, ¿qué consiste la armonía de esos elementos que están en ese todo? ¿Ya? Y luego una comparación entre lo que yo soy y esa imagen de ese todo y ver en qué cosas yo sí sintonizo claro. y luego identificar aquello en que podría estar desafinado. Sonando mal. Entonces, cuando tengo claro todo eso, digo ya, entonces, de estas dos o tres cosas en que yo desafino cotidianamente con ese gran universo, ¿cuál es la prioridad en que yo me podría concentrar? Ya, en tal tema o tal cosa. Y Ya. entonces ahí digo, ok, esa es la nota que yo tiendo a desafinar más feo. Claro, Y, claro. y se transforma entonces en tu propósito. ¿Se entiende? Correcto. Sí, sí, te entiendo. O ¿Ya? sea, habría que ir picando, picando para que se concrete en algo Claro, puntual. porque si te quedas en eso general, Claro, los propósitos son siempre bonitos, pero tienen que traducirse en acciones concretas a diaria y que te impregnen, mira la palabra, te impregnen todos los actos de tu vida. claro, No es que claro, a ratos yo el claro. propósito o cuando me acuerdo o digo hay que ser agradecidos con el universo. Entonces, 10 minutos del día te digo, "Ah, pues, soy agradecido por esto, listo, como una oración, pero Sí, no tienes una actitud agradecida con la vida, por claro, ejemplo. Entonces, claro, es una oración, la oración es un deseo claro, o es una plegaria, una petición, ¿no es cierto? claro, claro, Bien. claro. Entonces, a lo que hay que entrar a picar, como se dice en Chile, es a cómo esto se manifiesta en el día a día, cada mañana, y las ganas que yo tengo de amanecer mañana, en la mañana, para poder practicar toda esta maravilla. Mira, esta persona se critica a sí misma, dice, yo no quiero, yo quiero sintonizar con el coro, con la música universal. ¿Ya? ¿Y dónde, cuándo no sintonizas tú? ¿Cuándo te sientes que no, que estás desafinando? Le digo. Me Ujú, dice, yo tiendo a ser mecha corta, me dice, soy muy enojón. ujú. Con poquito ya se me saltan los tapones, como que tengo poca paciencia. Me enrabio muy fácil y me saturo muy rápido con algunas personas o con algunas situaciones. Me enojo mucho. Entonces Me siento irrita, que claro. me irrito. Siento que cuando eso ocurre, que ocurre a menudo, yo dejo de estar afinado con algo que me está diciendo que suena mejor. O sea, él podría empezar a hacer ejercicios de amabilidad, por ejemplo, o de, no sé, podría empezar a mirar de dónde viene esa ira tan chispeante, y Ujú. podría empezar por ahí a picar, ¿o no? Eh, Mira, el tema de la ira es un tema súper importante porque domina gran parte de la historia de la humanidad, ¿m? Esa emoción, más que otras. Está en el ¿Ya? team.
Claro, el miedo también, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esa persona, que yo no sé quién es, que tú me estás relatando, es una Ujú. persona que cree que la ira es mala, Ya, tiene instalada esa creencia, pero es claro, solo es una creencia, no es la realidad, ya. ¿ok? Porque la realidad dice que la evolución de millones de años ha generado biológicamente en los seres biológicos y después humanos, ha generado esa emoción de la ira evolutivamente. ¿Por qué? Porque la evolución, a pedido de la evolución, a pedido del público, ¿ya? Ujú, Entonces la evolución requiere que haya ira, ujú, naturalmente. Entonces esa ira biológica, que es la de la defensa y el ataque entre animales, derivó luego con el ser humano a la ira psicológica. ujú. Esa ira psicológica en general parte del suponer algo. Me están agrediendo, me están atacando, o es Claro, injusto, etcétera, etcétera. Bueno, ¿te claro. acuerdas que hemos hablado el otro día de la aceptación de la realidad? Sí, Pero la aceptación tranquila, no la aceptación furibunda, ¿ah? claro. Que es, bueno, la realidad es así, coma, por el momento, aunque no Ah, me guste, ¿ya? Que es claro. distinto el enfoque. Entonces, Sí, si tú cambias la creencia, esta creencia que estamos analizando, cambias esa creencia de verdad y la practicas hasta que la instalas, bueno, a partir de ahí, tu índice de ira va a disminuir claro. naturalmente, sin Claro, proponer, porque, porque ah, porque, la ira es una consecuencia, no una causa. claro, él siente que los ataques de ira, pequeños, medianos o grandes, de rabia, digamos, esa mecha corta que él le llama, ¿Mm? poca paciencia, como que toxifican su, Claro que sí, su obviamente, vida. pero lo hace porque él está intentando, él tiene el deseo de controlar la ira, Claro, pero no está teniendo el deseo de solucionar la ira, claro, claro. que no Quiere es lo tomarse mismo. un calmante, quiere tomarse un calmante. Claro, es que lo que hace la mayor parte de la gente quiere disminuir el síntoma Claro, y no la claro, enfermedad. Entonces, ¿por qué claro, soy exacto. la pregunta filosófica entonces y de autoconocimiento y autorrelato es ¿por qué soy tan iracundo? ¿Ya? Claro, Entonces, ahí se claro. divide en dos grandes capítulos. Soy iracundo porque no me gusto a mí mismo, ese sería un ámbito, ¿cierto? Que ayudaría a producir cambios internos en mí, positivos se supone. Sí, Y la otra sería, ¿por qué soy tan iracundo con el mundo exterior, con la sociedad, con la cultura, con la política, etcétera, etcétera? ¿No? sí, Entonces sí. ahí tú dices, a ver, ¿qué son las cosas que me irritan? Porque no te irrita todo a esa persona, no le irrita todo, le irritan No, algunas no, no, no. Tiene cosas bien puntuales, así que las puede muy poner puntuales. ejemplos, digamos. Ya, Claro, entonces, de todas las cosas que le irritan, esas cosas que tienen en común. Por ejemplo, correcto. estoy haciendo como un trabajo como de terapia a distancia, yo sin conocer al paciente, ¿ok? Y de taquito, claro, porque yo lo tengo cerca, pero tú no. Entonces, Claro. Entonces, supongamos, porque esto hay que poner ejemplos para que la gente pueda entender. Supongamos que esa persona descubre que todo lo que le produce ira tiene un hilo conductor común, que es la injusticia. Supongamos, es un ejemplo, por ahí ¿ya? van los tiros, por ahí van. Ya. Entonces, no es que sea una persona irritable, genéricamente un demonio Tasmania, ¿m? Sino que es un iracundo con la injusticia. Ok, sabiendo eso y identificando esa creencia y ese,
el cuesco de la breva, como dicen, ¿no? Ujú. Identificando eso, esa persona, en vez de controlar la ira, tiene que pasar a la acción. Mm, ¿Qué acción puedo hacer yo en esta vida para contribuir a que aquello que me irrita mejore o cambie? mm. Entonces, claro, ahí dice, ah, sí, pero es que me siento impotente porque está tal el desmadre en el planeta que yo, ¿quién soy yo para hacer algo? ¿No? Mm. Bueno, entonces ese es el sentimiento de impotencia. Superemos la impotencia entonces, Claro, ¿ya? claro. Y pasemos a que, qué es posible dentro de mi circunstancia y de lo que yo soy. Ya, entonces yo, pues me voy a poner yo ahora como ejemplo. Eh, yo esa rabia que la tengo por la injusticia del mundo, encuentro que Mm. el mundo no es lo que a mí me dijeron cuando nací. Claro, Me engañaron. Bueno, ¿qué es lo que hago yo con esa rabia? La canalizo a través de una acción concreta, que es escribir. sí, Entonces, la rabia está presente en los personajes de mis novelas, en los claro, ensayos, en los cuentos, en todo. En esto que estamos hablando, yo le estoy dando un cauce y yo digo, dentro de mis posibilidades, yo estoy realmente haciendo bastante. ¿Ah? Le dedico buena parte del día a esto, claro, con mis correcto, pacientes, con los textos, con todo. ¿Ya? Entonces, eh, mi necesidad de irritarme y vociferar y de alterarme emocionalmente y que dice, se me venga el demonio desde adentro, no me ocurre, claro, no me ocurre. Siento un pequeño incomodidad, por ejemplo, un síntoma de que me va a venir la rabia por algo que me impactó. Entonces inmediatamente tomo un papel y un lápiz y anoto ese tema, claro, ¿ya? Y al hacerlo, entonces lo que estoy orientando es que el próximo texto que voy a escribir, no sé cuándo, va a incorporar ese elemento, que no se me quede fuera del tintero, ¿ya? perfecto. Bueno, te das cuenta que es más complejo todo Sí, esto de o lo que sea, parece. si no escribieras andarías con una metralleta en la calle. Exactamente, exactamente. Entonces encuentro que es menos peligroso, por lo menos la sobrevivencia física, Claro, tener esto que una metralleta, ¿entiendes? sí, pues, Pero claro, probablemente si yo hubiera nacido en la época de Espartaco, yo habría estado ahí al lado de él, luchando por abolir la esclavitud, ¿entiendes? claro. Feliz, yo hubiera estado feliz. Manejando un carro de eso de Claro, guerra. va a depender de las circunstancias de la reencarnación actual y de las habilidades que uno pueda tener. Por supuesto, claro, no, por supuesto, no todo el mundo puede canalizarlo a través de la escritura o de la creatividad literaria. Pero hay miles de Absolutamente. formas de hacerlo, ¿ah? Sí, me Eh, imagino, claro, claro. el tema es pasar del síntoma a la acción. Si hubiera que Claro, dar una receta. la acción sería el camino, no el remedio, porque si no sería una especie de dependencia, ¿no? Claro, no, yo le llamo canalización Claro, de esta ira. La canalizo, transformando. claro, de ahí viene el tema de mi cuadrante, el lado transformador. ¿Te fijas? Exactamente. Bueno, volviendo al cuadrante, habíamos empezado a ver el mío, ¿te acuerdas? Nos habíamos quedado en el pertenecer, que yo decía, la primera característica de mis cuatro lados de la pirámide era pertenecer, ¿te acuerdas? Que te Sí, comentaba y quedamos, tú me hiciste una pregunta, me decías, yo te explicaba que yo venía de una familia numerosa, que el pertenecer ha sido siempre una constante en mi vida, pertenecer a grupos, pertenecer a clubes, pertenecer a equipos de fútbol.
equipos de deportes diversos, qué sé yo, siempre pertenecer a algo grupal, ¿no es Sí, cierto? perfecto. Siempre, por una cuestión así como atávica. Y tú me preguntabas si tenía algún interés en el legado, de dejar algún legado. Yo decía que no, que era solamente para mí era crear comunidad, pertenecer a una comunidad y ser parte de esa comunidad para que esa comunidad fuera lo más feliz posible. Que los beneficios se repartieran en esa comunidad, que hubiera solidaridad, que hubiera sentido de cuerpo, familia, que se Mm, sintiera eso. Entonces ahí están los compañeros de colegio, los ex compañeros de la universidad, qué sé yo. Todas esas cosas que son pertenencias a grupos de referencia con coincidencias comunes, grupos de ya. amigos. Tengo Sí. amigos de muchos años Ujú. del barrio todavía. Bueno, y entonces tú me decías, bueno, pero ¿qué te pasa cuando a alguien no le interesa ser parte de esa comunidad? Y yo decía, bueno, busco a otro, pero ¿cómo lo cataloga a esa persona? Como yo diría, como egoísta, y ahí quedamos, ahí quedamos. Y Claro, tú me decías, ahí hay que, algo me querías decir con el egoísmo. claro, porque el pertenecer es una opción y el ser un personaje solitario es otra opción igual de legítima. Igual, Totalmente, claro, claro. ¿ya? Por ejemplo, si Einstein no hubiera sido un solitario, y no pertenecía a ningún grupo ni nada, andaba corrido y pasaba encerrado en una pieza, no hubiera sido así, la teoría de la relatividad no existiría, Claro. ¿ya? Entonces la pertenencia es un, algo que tú percibes como una virtud, ¿ya? Enriquecedora porque a ti te trae beneficios emocionales ricos, agradables. Claro. Pero hay gente que le atrae la soledad y que no le hable y que ojalá vivir, juntarse lo menos posible con seres humanos. ¿Por qué? Porque están viviendo más hacia adentro que hacia afuera, hacia la comunidad, ¿ya? Ujú. Entonces, el calificativo de egoísta es el que yo te pediría que lo revisara, ¿cierto? Claro, claro, No es egoísmo, es otra opción simplemente, claro. ¿ya? Entonces, Ujú. luego, pescas el tema de uno de tus cuadrantes pertenecer. Sí. Entonces, si tú analizas con los otros tres cuadrantes, ¿m? Podrías completar la frase, el concepto pertenecer, lo podrías complementar con el para qué. Ujú. Porque pertenecer por pertenecer, yo puedo pertenecer a una secta satánica o a un Claro, grupo claro, neonazi o al Greenpeace, o sea, ¿no es cierto? claro, claro. Entonces, Y el mismo pertenecer pertenecer. en Ujú. sí mismo no es un valor, sino que es una condición. Claro, Bueno, entonces, el para qué te indica qué tipo de pertenencia, no es cualquiera. claro. Entonces, ¿alguna de tus otras tres palabras te indica cuál sería esa pertenencia? ¿El para qué? Inventar. Hay otra palabra que está ahí, que en segundo Sí, lugar, que es inventar. sí, pero de todas las pertenencias que me nombraste tú a lo largo de tu vida y todo esto, mm, ¿cuáles son para inventar algo? Bueno, haber hecho una empresa, por ejemplo, haber creado una oficina de diseño, haber creado una agencia, una empresa de creatividad que ofreciera productos creativos para diversos tipos de necesidades. Ujú. Y eso yo lo hice, me Pe- independicé muy pronto. Claro, pero no, eso no está, eso que hiciste no es para pertenecer. Lo hiciste porque hay otro móvil, que es el de compartir. Ese te llevó, ese te llevó a hacer esa agencia, no el de Sí, pertenecer. ese también, sí, tienes razón, porque uno de los lados de la pirámide es compartir. Claro. Entonces, compartir Claro, te llevó a hacer eso que tú has hecho en tu vida de generar una empresa, hacer esto y lo otro, ¿no? Pero el claro, pertenecer, ¿m? Tiene que ver más con una sensación de estar acogido,
en algo. claro, Sentido de pertenencia. Los sentidos de pertenencia tienen que, códigos de pertenencia, claro, símbolos, rituales de pertenencia. O sea, la familia se claro, reúne al almorzar todos los domingos en torno a una mesa. Otra claro. gente en la Navidad hace un festejo, otros hacen años nuevos. Es decir, la pertenencia es cuando hay códigos y señales grupales en que todos sentimos que tenemos algo en común. Todos somos Sí, sí, del mismo club deportivo, por ejemplo. claro. ¿Ya? Hay una identidad en la pertenencia. Una identidad en lo colectivo. École. ¿Ya? Sí, Entonces, correcto. dentro de lo colectivo, entonces habría que analizar qué cosas de todo lo colectivo que existe en el mundo son las que a ti te interesan, porque no da lo mismo pertenecer a cualquier cosa. Claro. Claro, a mí me interesa básicamente lo que hay detrás de pertenecer, ya sea deporte o grupos de amigos o ex compañeros o qué sé yo. Me interesa la solidaridad humana, o sea, la ayuda mutua, el que uno cuente con el otro cuente con uno, Ya. En- apoyarse. Entonces, borra de tu cuadrante la palabra pertenecer, ¿Ya? bórrala para siempre, porque es un subconjunto de lo que te voy a decir ahora, que sería la palabra que Ujú. yo te propondría para que la revises, porque también requiere darle algunas horas de digestión. Es Claro. colaboración. Ya. ¿Ya? Entonces, para ti la colaboración es algo muy importante, el intercambio de ayudas. Sí, ¿Ya? sí. ¿Ya? Entonces ahí sí que tienes tu esencia. La Por- reciprocidad, la reciprocidad. Claro, pero ese es un subconjunto de la colaboración. Correcto, claro. Es Y compartir también, ¿no? Compartir claro, también, ¿no? eh, no, no. No, la La cola colaboración no es incluye el compartir. es distinta.